Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Estamos a días de la Celebration, Masters, y parece que tenemos un montón de noticias y adelantos de cosas que podríamos ver, pero también de buena parte del futuro de Star Wars. Apesta a que estamos ya en esta temporada con sabor Star Wars. Y esto es muy independiente de Andor temporada 2, que se estrena en una semana el próximo 22 de abril. Porque por un lado Andor 2 nos está dando de cosas de qué hablar, pero también nos está referenciando a proyectos futuros de Star Wars que son toda una sorpresa. Entre ellos, claro está, la próxima película de Star Wars de Sean Levi con Ryan Gosling como un Jedi, y ya sabemos más sobre su villano, pero también ya sabemos cosas más de una potencial libro de Boba Fett 2, y también de otros personajes y actores que vienen en Star Wars. Así que vamos a desdoblar todas estas masivas noticias de Star Wars como un adelanto de la Celebration en 3 puntos. Y primero, brevemente, Masters, tenemos que hablar de alguien que ya está confirmado que vuelve, el mítico pirata Hondo Ohnaka. Yo soy Hondo Ohnaka, orgulloso dueño de esta nave excelente, pero actualmente inservible. Y es que recientemente el actor de voz en inglés Jim Cummings de Hondo Ohnaka reveló que había hecho recientemente reconocimiento facial para el regreso de Hondo Ohnaka a las pantallas. Pero no se emocionen demasiado, Masters, porque esto pinta que será para el videojuego y la expansión de Outlaws, que ya está confirmada. Y justo las fuentes oficiales revelaron que en el primer día de la Celebration ahí tendremos el adelanto oficial de cómo será la historia de la expansión entre K-Vess y Hondo Ohnaka. Por eso hace sentido la declaración de Jim Cummings de que hizo reconocimiento facial para algo de Star Wars. Pero ojalá que esto signifique también, Masters, de que por ahí pueda volver en otro contenido futuro, digamos en live action, en algo de piratas o de mundos bajos. Y lo mejor, Masters, es que tenemos noticias fresquecitas de los videojuegos, porque se ha confirmado de manera oficial el nuevo videojuego Star Wars Zero Company. Ese será el videojuego de estrategia táctica que se anunciará en la Celebration, que como ya hemos adelantado se centrará en la guerra de los clones con mandalorianos, Jedi, droides de combate y también clones y guerrilleros. Inclusive, Masters, ya hemos mostrado algunos detalles filtrados de este videojuego hace unas semanas atrás. Así que ahora sabemos línea del tiempo y nombre oficial de este Zero Company, y ya se sabe de manera oficial que tendremos un adelanto jugoso en el día 2 de la Celebration, en las primeras horas del sábado 19 de abril, para que estén atentos, Masters, porque aquí cubriremos todos los detalles de lo que se anuncia en ese videojuego en directo. Así que como sabemos, la Celebration vendrá muy cargadita con noticias de todo tipo, Masters. Pero hey, Masters, también tenemos que hablar de proyectos futuros, y en concreto en nuestro punto 2 se ha revelado mucha carnita del futuro de Star Wars recientemente. Y todo inició el pasado 10 de abril con el magno evento que hubo en Londres sobre ese sneak peek con la prensa que hubo de Andor 2, donde ahí básicamente estuvo todo el cast de la temporada 2 de Andor. Entre ellos, claro, en ese panel estuvieron nuestro paisano charolastra Diego Luna y también Adria Arjona, Genevieve O'Reilly, Stellan Skarsgård o inclusive Ben Mendelsohn, que es el director Krennic, pero también estuvo Tony Gilroy y Kathleen Kennedy, la jefa en Lucasfilm. Y ahí, claro, nos dieron un montón de declaraciones de Andor 2 que ya revisamos en directo, Masters, por si gustan revisarlo. Pero justo Tony Gilroy en este evento con la prensa reveló algo del futuro de Star Wars que es oro puro, ya que en entrevista con Business Insider, el creador de la serie de Andor y también codirector de Rogue One, sorprendió a todos los fans y la prensa revelando que Lucasfilm internamente está trabajando en un proyecto misterioso de horror de Star Wars. Sí, así como lo oyen. Y tal cual en su declaración, Tony Gilroy reveló que ya están haciendo un proyecto de horror sin dar muchos detalles. O sea, es un proyecto que están trabajando a futuro, pero no sabemos si es serie o película, pero en concreto es live action, Masters. Y ojo, no se emocionen, porque esto no implica que Tony Gilroy vaya a estar en este proyecto, solo que escuchó que Lucasfilm está trabajando en esto. Lo cual, claro, esa declaración es oro puro, pero ya sabemos que Tony Gilroy, tras hacer Andor 2, se irá de Star Wars, porque él ya declaró abiertamente, Masters, que ha trabajado en Star Wars los últimos 10 años haciendo Rogue One, Andor 1 y Andor 2. Él básicamente ya dijo que quiere hacer otras cosas, pero es importante esta declaración de cara al futuro en algo que se pueda anunciar después. Así que hagan sus apuestas sobre qué puede ser ese proyecto de horror de Star Wars. Quizás algo con zombies, con Night Troopers o algo loco por el estilo. Pero hey, eso no es lo único que reveló sobre el futuro este evento de Andor 2, sino que la propia jefa en Lucasfilm, Kathleen Kennedy, nos dio una poderosa declaración del futuro, ya que ella también dio muchas entrevistas junto con todo el cast de Andor 2, y en concreto dijo una declaración muy importante ante el medio Ram Screen, dándonos un adelanto de que tendremos anuncios bomba del futuro en esta próxima Celebration. Y esto fue lo que dijo Kennedy. Tenemos muchas cosas entre mano, las vamos a anunciar en la Celebration. No puedo decir mucho ahora, pero tenemos mucho entre manos. Así que esas fueron las propias palabras de Kennedy ante este medio, Masters, y claramente nos está diciendo que vamos a tener varios anuncios bomba del futuro en esta próxima Celebration en unos días de distancia. La pregunta del millón es ¿cuáles son? Claro, seguramente podremos tener más cositas de Andor 2 y de la película del Mandalorian y Grogu, y también sabemos que podremos conocer ciertas cosas de Ahsoka 2 que también se graba este abril. Esto unado a la próxima película de Sean Levi en los tiempos post-secuelas, que ya nos había dicho antes la propia Kennedy que se hace este año. Y también las fuentes oficiales ya confirmaron que para el día de Star Wars vamos a tener Tales of the Underworld. La pregunta del millón es ¿qué otras cosas se podrían anunciar en la Celebration? Y claro, ya sabemos que el primer día, Masters, tendremos un vistazo del futuro animado, donde ahí podrán anunciar la serie futura animada que pinta por lo
los rumores que puede ser de Maul y Ventress, aunque ya veremos. Pero también lo que estamos pidiendo a gritos los fans es cuál es la siguiente serie live action tras Andor 2 y Ahsoka 2. Y bien puede ser, Masters, que esta pueda tratarse del libro de Boba Fett 2. Like a panther. Yes. Y ojo, esta declaración de Kennedy nos anticipa que algo va a haber, y ya sabemos que el propio Temuera Morrison, que es Boba Fett, va a tener un panel completito en la Celebration. Pero curiosamente, en los días recientes ha cobrado mucha fuerza el rumor de que puede hacerse el libro de Boba Fett 2, algo que no me parece para nada casualidad. Y aquí en esta especulación responsable de mi parte, Masters, quiero decirles por qué sí puede haber un libro de Boba Fett 2 anunciado en esta Celebration. Por un lado hay que considerar que para cuando estaban haciendo la temporada 4 de Mandalorian a principios del 2023, sabemos que estaban construyendo para esa temporada 4 un Slave One de Boba Fett, implicando que iba a volver el Damjo de Tatooine. Y eso fue, Masters, antes de que reconvirtieran la temporada 4 del Mando en la película de Mandalorian y Grogu. Así que había una intención muy clara de que Boba Fett iba a volver de una manera u otra. Pero también Temuera Morrison ha estado muy abierto en un montón de declaraciones, entrevistas y convenciones a pujar de que se haga el libro de Boba Fett 2. Sobre todo porque ha estado muy desaparecido de Star Wars desde que hizo el libro de Boba 1. Y estas dos evidencias, Masters, se suman a lo que nos dijo hace unos días justo Den of Nerds en su show, donde también reveló que venía para la Celebration un anuncio bomba con el propio Temuera Morrison, que puede ser esto sobre el libro de Boba Fett 2. Y esto se suma, Masters, a un rumor que surgió recientemente en Reddit, que no me parece nada casualidad, porque justo cuando estamos cerca de convenciones las cosas se empiezan a filtrar. Y es muy casual que quien reveló esto es un usuario llamado Announcement Tokyo, o sea, implicando que es parte de los anuncios que vamos a ver en la Celebration de Tokio este año. Y esto último, Masters, tómenselo con toda la cautela del mundo porque es un rumor, hay que esperar a que se confirme en la Celebration. Pero justo nos dice esta fuente que se va a confirmar el libro de Boba Fett 2 en esta próxima Celebration, en el panel que encabeza el propio Temuera Morrison al lado de Daniel Logan el día 3 de la Celebration. Pero también hace meses, Masters, también había surgido el rumor de que el propio Jon Favreau tras Mandalorian 4 quería hacer el libro de Boba Fett 2, algo que me parece que es un importante contexto. Sin embargo, también esta filtración señala que Jon Favreau quería hacer otras cosas fuera de Star Wars para no burnoutearse. O sea, sí seguir en Star Wars, pero también hacer otras cosas. Y ya sabemos que recientemente, Masters, alrededor de hace un mes, también se confirmó que él va a hacer una serie animada de Oswald el Conejo. Pero básicamente este contexto también nos dice que de cara a este libro de Boba Fett 2, quien convenció a Bob Iger y a Jon Favreau de hacerla fue el propio Temuera Morrison pichándoles la idea. Y por eso pues estaría en la siguiente Celebration para dar este anuncio con bombo y platillo. Y esto hace sentido, Masters, justo con las palabras que nos acaba de decir Kathleen Kennedy en este evento de Andor 2 en Londres. Así que se puede ser uno de los grandes anuncios del futuro de Star Wars, al menos para Disney Plus, muy aparte de las películas. Y esto nos dice que por lo menos deberíamos de esperar el libro de Boba Fett 2 después de Ahsoka, o sea, en el 2027. Pero como les digo, esto del libro de Boba Fett 2 por el momento es un rumor, pero tiene pies y cabeza, Masters. Así que mucho ojo con lo que se confirme en la Celebration. Pero Masters, también tenemos que hablar en nuestro tercer punto de la siguiente película después de la del Mandalorian, la que será de Sean Levi, el ex director de Deadpool y Wolverine, que ya está confirmado que el protagonista será Ryan Gosling, aparentemente personificando a un Jedi. No es tu culpa tener el cuerpo de un dios nórdico. Entre 5 a 6 años después de los eventos de The Rise of Skywalker, como la propia Kathleen Kennedy nos confirmó hace más de un mes en entrevista. Lo interesante es que se está acumulando más información sobre el casting y de lo que podríamos ver en esta película post-secuelas. Y por un lado sabemos que Sean Levi y Jonathan Trooper llevan trabajando en el guión de esta película desde el 2022. O sea, esta película ya ha pasado por un montón de borradores y ya tiene pies y cabeza. Por eso es la película que Star Wars va a producir este año, y todo pinta que esta película de Sean Levi, del cual del título la desconocemos, Masters, que puede ser la de diciembre de 2027, en esa fecha que tiene reservada Disney en los cines para Star Wars. Y curiosamente, Jonathan Trooper, el co-guionista de esta película, estuvo en entrevista en un montón de sitios porque está promocionando su última película para Apple TV, una que es protagonizada por Jon Hamm. Y lo curioso es que él dijo que no puede decir mucho al respecto de esta peli por obvias razones, pero sí reveló poderosamente que es posible que esta película de Sean Levi y su coautoría llegue antes de lo pensado. Así que en una de esas, Masters, puede ser que llegue unos meses antes, pero yo creo que esta peli sí o sí va a salir en 2027. Lo curioso también de esta peli es que básicamente 4 insiders distintos han hablado de lo que conocen sobre la producción de esta película y su casting. Y esto, claro, ha revelado mucha más carnita sobre qué esperar en esta película 5 años después del episodio 9. Y por un lado, la flamante fuente que es el británico Bespin Bulletin reveló en su sitio que tienen pensado grabar hacia septiembre, en el otoño del hemisferio norte de este año. Y ya sabemos que está confirmado en el Hollywood Trade Masters que Ryan Gosling sería el protagonista, aparentemente personificando a un maestro Jedi y que vendría con un Padawan. Y la pregunta del billón es ¿quién rayos sería el villano? Y si lo recuerdan, el propio Daniel RPK alrededor de hace 1 o 2 meses
meses, nos había dicho que para esta película estaban buscando no un villano fuertote, sino un villano que fuera más experimentado y digamos algo cerebral. Y lo que nos había dicho Daniel RPK en su publicación original sobre lo que iba a ser este villano de esta película post-secuelas, es que aparentemente este personaje sería una especie de estratega. Esto no le quita, Masters, que pueda ser un sensitivo a la fuerza, pero también podría ser este arquetipo tipo Throne. Lo interesante es que en los últimos días el propio Daniel RPK, que es muy buena fuente, reveló que Jesse Plemons es uno de los candidatos finales para ser el villano de esta película. O sea, podemos estar viendo enfrentar a Ryan Gosling en contra de Jesse Plemons. Él es un actor americano, Masters, que es el esposo en la vida real de Kirsten Dunst. Me voy a casar. No digas mamadas, Mary Jane. O sea, Mary Jane Watson de las películas originales de Spider-Man. Y él ha tenido roles icónicos sobre todo en series y en películas más recientes, porque fue el mítico Todd en la serie de Breaking Bad y también estuvo en ese capítulo de Black Mirror de Star Trek. Al igual que estuvo junto con su esposa en la película del Poder del Perro, una que fue aclamada en los Oscars, o también estuvo en la reciente película de Martin Scorsese, inclusive en una aparición en la cinta de Civil War de A24. O sea, este actor pinta para ser un villano poderosísimo para este rol. Pero ojo, Masters, todavía están en pláticas y todavía no hay nada confirmado. Pero también en los últimos días, Daniel RPK confirmó que para esta película de Star Wars vendría Sarah Snook, la afamada actriz coprotagonista de la serie de Succession de HBO, que en su rol, Masters, si no han visto esa serie, se voló la barda y que ha recibido un montón de premios. Vaya, ya varias fuentes nos habían dicho que tendríamos varios nuevos personajes en esta película, como el del Ryan Gosling, pero también inclusive Kathleen Kennedy, si lo recuerdan, nos dijo que varios personajes de las secuelas podrían volver a esta película. Lo importante también es que otro insider, My Time to Shine Hello, reveló que la actriz Jodie Comer también está en pláticas para sumarse a esta película de Sean Levy, algo que no es nada raro porque ella misma ya trabajó al lado de Ryan Gosling y Sean Levy en Free Guy. Inclusive está confirmada para la película de Danny Boyle de este año de 28 años después. Lo importante de esto, Masters, es que ya vimos a Jodie Comer en Star Wars, porque ella interpretó a la mamá de Rey en ese flashback de The Rise of Skywalker. Yo, Masters, aquí quiero ser muy claro con ustedes porque el hecho de que la estén casteando para esta película no necesariamente quiere decir que ella interpretará otra vez a la madre de Rey, Miramir, que la historia completa de la madre de Rey se nos narra en la novela de Shadows of the Sith. A lo que voy es que ya está confirmada la línea del tiempo que esta es una película post-episodio 9 alrededor de 5 o 6 años después. Así que seguramente puede estar interpretando a otro personaje distinto a Miramir. Como en el propio Star Wars tenemos un montón de ejemplos distintos de actores que han interpretado a varios personajes, como Sam Witwer, que ha interpretado a Galen Marek, al hijo de Mortis o también a Darth Maul. O más reciente inclusive al propio Andy Serkis, que interpretó en la serie de Andor a Kino Loy y también al líder supremo Snoke en las secuelas. Y eso solo por poner algunos ejemplos. Así que yo creo que con Jodie Comer, Masters, lo mismo puede estar pasando aquí. Ya fue la mamá de Rey, pero puede estar interpretando a un alien random o a un nuevo personaje. Sobre todo esto implica que puede tener buenas chances de que pueda llegar a Star Wars porque conoce al escritor y codirector de esta película, Sean Levy. Pero también uno de los mejores insiders que hay en Hollywood, el propio Jeff Snyder, dijo lo que sabe en su show El Hot Mic al lado de John Roca. Y él en concreto habló, Masters, en torno a los actores Jesse Plemons y Jodie Comer. Porque como ya les había dicho, Masters, estos actores están en pláticas y no han cerrado aún un trato final. Eso mismo nos dice Jeff Snyder, pero el hecho de que esta película ya esté negociando actores implica que las cosas están muy avanzadas para que se produzca este año esa película. O sea que tenemos un guión sólido por fin en Star Wars. Eso es una buena noticia. Victory. Pero lo que sí nos revela Jeff Snyder es que están en esta lista final junto con otros actores, y que puede ser que muy pronto se haga este ofrecimiento formal de Lucasfilm para ver quién quede. Así que puede ser que llegue esta noticia bomba muy pronto. Y por un lado también Snyder nos dice que el hecho de que Comer ya haya interpretado a la madre de Rey puede ser un problema, así que no la ve tan segura a ella. Y por otro lado, aparentemente Jesse Plemons como el villano principal de esta película sí tiene buenas posibilidades. Él nos dice también que hay otros candidatos para ser el villano, pero básicamente depende de que Plemons se comprometa y de que siquiera, sobre todo porque estar en Star Wars depende de unos 2 años de trabajo completo. Y ojo, hay que recordar el contexto, Masters, que Jesse Plemons ya había corrido en las secuelas para interpretar originalmente a Finn. Pero lo que sí dijo Jeff Snyder que le emociona es que podemos tener un enfrentamiento en esta película entre Ryan Gosling y Jesse Plemons como el villano. O sea, eso puede ser el factor principal de esta película con 2 actores de peso. Ryan Gosling, Masters, aparentemente personificando a un Jedi, y Jesse Plemons que sería, digamos, un villano de otro tipo, aunque en una de esas puede ser que también sea una especie de usuario del lado oscuro. Así que esta película de Sean Levy, Masters, es muy importante porque será la segunda tras la de Mandalorian y Grogu, y seguro nos dará contexto de la amenaza futura post secuelas. Por eso es tan importante, porque también sabemos que Star Wars está construyendo
construyendo varios proyectos en torno a Rey, e inclusive también Simon Kinberg está haciendo películas en esta era post-secuelas. Unas historias que la propia Kennedy nos dijo hace unos meses en sus declaraciones que estarían listas hacia junio de este año. Así que seguro esta película de Sean Levy nos dará mucho contexto de cómo se ven los nuevos Jedi y los nuevos villanos en esta era post-secuelas, e inclusive también cómo se ve la Nueva República. Por eso es tan importante. Pero lo que es importante también es que al fin una nueva película de Star Wars tiene pies y cabeza y se producirá este año. Me parece que son buenas noticias. Pero si también quieren saber todo lo que deben saber antes de ver la temporada 2 de Andor, esa historia se las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.